Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted está viendo esta mañana. Hoy es ya martes 28 de julio del año 2026. Estamos apenas a 4 días para que termine ya el séptimo mes del año. Hay una propuesta de reforma electoral, las elecciones, nuestro tema favorito en Honduras. La ley electoral actual en Honduras tiene 328 artículos. Un grupo de expresidentes, exmagistrados y exconsejeros de los organismos electorales propone modificar cerca del 20% de esos artículos. No se trata, según parece, de cambios menores. Realmente la iniciativa plantea nuevas reglas para el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, modifica la integración de las juntas receptoras de votos, introduce cambios en las elecciones primarias, en la transmisión de resultados y plantea recomendaciones para discutir una segunda vuelta presidencial. Discutir una segunda vuelta presidencial. Todavía no está en la mesa el tema, solamente está en la mesa discutir sobre el tema. Y una nueva organización de la justicia electoral. La propuesta de que vamos a hablar surge después de las dificultades que marcaron y que ya conocemos bien el proceso electoral de 2025 y parte de una pregunta de fondo que ¿qué debe cambiar en las próximas elecciones para que sean más confiables, menos vulnerables a crisis políticas e institucionales? Pero toda reforma electoral también redistribuye el poder, y eso es importante también identificarlo y ver cómo se va moviendo esto. Cambiar quién integra una mesa de votación, cómo funciona el Consejo Nacional Electoral o quién administra el escrutinio no son únicamente decisiones técnicas, son decisiones que pueden modificar la manera en que compiten los partidos políticos, se fiscalizan las elecciones y se construye la confianza en los resultados. Esta mañana queremos analizar esa propuesta que están presentando este grupo de exconsejeros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral para explicar qué cambios plantean realmente en el proyecto, cuáles problemas buscan resolver y qué tan viable es que se aprueben estas reformas ya en territorio, ya en el Congreso Nacional. Así que quédese con nosotros, de eso vamos a hablar hoy. Esta propuesta de reformas electorales, ¿qué tiene, qué cambia y cómo piensan que se va a aprobar en el Congreso? Así que vámonos a más contexto. Después de las tensiones, retrasos y disputas que marcaron el proceso electoral de 2025, un grupo de expresidentes, exmagistrados y exconsejeros del organismo electoral elaboró una propuesta de reforma para modificar cerca del 20% de los artículos de la ley electoral vigente. El documento plantea cambios en la organización del Consejo Nacional Electoral, la integración de las juntas receptoras de voto, las elecciones primarias, la transmisión de resultados y las reglas que determinan quiénes ocupan los cargos de elección popular. El cambio más profundo se produciría dentro de las mesas electorales. Actualmente, las juntas receptoras de votos están integradas por representantes de los partidos políticos. La propuesta plantea que sean conformadas por ciudadanos seleccionados aleatoriamente por el CNE para ocupar los cargos de presidente, secretario, escrutador y suplente. Los partidos dejarían de administrar directamente la votación y pasarían a acreditar fiscales encargados de observar el proceso, registrar irregularidades, presenciar el escrutinio y solicitar las actas de resultados. La reforma también busca impedir que la ausencia de un consejero paralice el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Establece la asistencia obligatoria a las sesiones, amplía la participación de los consejeros suplentes y contempla responsabilidades políticas y penales cuando se
incumplan los deberes establecidos en la ley. En materia tecnológica, el sistema de transmisión tendría que estar diseñado, aprobado y probado mediante simulacros antes de la convocatoria electoral. Los resultados comenzarían a divulgarse desde la recepción de las primeras actas y deberían actualizarse de manera continua, indicando el porcentaje pendiente en cada departamento. El proyecto también modifica las elecciones primarias, reduce los requisitos territoriales para los movimientos internos y propone una distribución proporcional de las posiciones legislativas entre las corrientes de cada partido. Los candidatos más votados que no resulten electos pasarían a ocupar las diputaciones suplentes y tendrían prioridad para cubrir futuras vacantes. La segunda vuelta presidencial, la eliminación del Tribunal de Justicia Electoral y el retorno del Registro Nacional de las Personas a la estructura electoral aparecen como recomendaciones que requerirían reformas constitucionales. La propuesta abre una discusión sobre el modelo electoral hondureño, la capacidad del CNE para organizar elecciones profesionales, el papel de los partidos dentro de las mesas y las condiciones necesarias para recuperar la confianza ciudadana en los resultados. Y la gran pregunta que surge detrás de esta necesidad que reclama la ciudadanía para una reforma al sistema electoral es cómo prevenimos que lo que ocurrió en el proceso electoral pasado, en diciembre del año pasado, no vuelva a ocurrirse y no sea otra vez una crisis electoral en el proceso de 2029. Las luchas políticas, las luchas de poder siempre son complejas, siempre son, requieren una madurez por parte del sistema político para poder lidiarlas. Hasta el momento nuestro sistema electoral se ha basado en una premisa de desconfianza mutua de los partidos políticos. Los órganos están compuestos con los representantes de los principales partidos políticos para cuidarse de que no le hagan trampa. Desde ahí partimos ya con un análisis equivocado, porque por una premisa equivocada, porque deberíamos pensar que están ahí para ver cómo mejora el proceso electoral y no cómo bloquea al otro de la trampa, ¿no? Esa es parte de las reformas que vamos a discutir el día de hoy, que se están presentando, y para acompañarnos en eso tenemos a Flavio Nájera. Él es abogado, ex consejero del Consejo Nacional Electoral y uno de los autores de la propuesta de reforma de la ley electoral presentada recientemente en el Congreso Nacional. Actualmente es diputado suplente electo por la Democracia Cristiana y representa la posición institucional de ese partido en materia de reformas electorales. Buenos días, diputado. Buenos días, don Oscar. Sí, no, Flavio, dígame, por favor. Pues sí, para mí es muy grato estar el día de hoy con ustedes acá, pudiendo platicar sobre las reformas que hemos trabajado un grupo de compañeros electorales a lo largo de 6 meses, un arduo trabajo, Oscar. En este equipo multipartidario, hay que decirlo, hay compañeros con mucha experiencia y que han sido partícipes de las distintas leyes y de las reformas de las leyes electorales actual con la que cuenta el país. Entonces es un trabajo muy enriquecedor que hemos tratado de despojarnos de los partidos o de nuestra camisa partidaria para dejarle un grano al país. Entendemos que la suma de todos nosotros es Honduras, y si queremos una Honduras distinta, pues tenemos que hacernos un lado esas camisas de diferentes colores y empezar a ver qué podemos hacer. Y ese producto es esas reformas que hemos presentado a la sociedad y al Congreso Nacional la semana pasada. Este grupo de exfuncionarios, ¿no?, consejeros y magistrados de los órganos electorales son de distintos partidos, dice usted, pertenecen a distintas instituciones políticas. ¿Cómo fue ese proceso de discusión? ¿Fue igual que como lo que vemos en el Congreso Nacional o afuera, en el cual estaban tirándose de los pelos para poder ponerse de acuerdo en lo mínimo, o había mayor facilidad para ponerse de acuerdo? Bueno, fue un proceso. Tenemos aproximadamente casi 2 años de estar en pláticas con los compañeros, una iniciativa
que surge de los compañeros del Zarco Callejas, es la iniciativa que nos reuniéramos y platicáramos sobre temas electorales. En su momento, en el año de las elecciones, hicimos propuestas sobre qué tenía que hacer en ese momento el Consejo Nacional Electoral para sobrepasar esa crisis en esos momentos. Pero seguimos siendo un grupo de amigos que platicábamos, nos reuníamos, nos tomamos un café y en la lluvia de pláticas surge la idea que por qué nosotros no hacer una reforma o proponer una reforma a la ley electoral. Y es ahí donde se conjuga Augusto Aguilar, el Zarco Callejas, Quique Ortiz, Germán Lobo, Kelvin Aguirre, Mario Aguilar González, Jacobo Hernández. En su momento también trabajó con nosotros y nos acompañó Aristides Mejía. También se le invitó a las reuniones a Julio Navarro. Entonces no tratamos de verlo de una manera política, sino como una manera, cómo podemos apoyar desde nuestra experiencia al proceso electoral y al final al país, que lo que queremos nosotros son procesos electorales de envergadura mundial, de que tenga aquella confianza y aquella certeza de que el ciudadano que va a votar sepa que se eligió a la persona que es la voluntad de la mayoría. ¿Por qué consideran que es necesario otra reforma electoral? El proceso electoral es dinámico, Oscar. Lo que hace 4 años era novedoso, actualmente ya es obsoleto y van nuevas tendencias que hay que irlos ajustando a los tiempos. Creo que uno de los errores que hemos tenido es que no hemos entendido de que las reformas electorales tienen que ser constantes. Creamos una ley y la dejamos a perpetuidad, como el Código del Trabajo en 1950 y todavía está el mismo Código del Trabajo cuando han evolucionado muchas cosas. Tiene que estarse revisando constantemente. Exactamente. Creo que el tema no pasa tanto por crear nuevas leyes, sino que las leyes que están, irlas actualizando a los tiempos para poder construir ese marco jurídico que tanto deseamos que sea lo más idóneo posible, pero entendiendo que usted puede tener, Oscar, el mejor marco jurídico, pero si los jueces o las personas que van a estar a cargo de aplicar ese marco jurídico no son las personas comprometidas, idóneas para desempeñar esa función, vamos a tener caos. ¿Y qué pasó en el proceso electoral anterior que hizo que ustedes llegaran a la conclusión de que necesitábamos una nueva reforma, un cambio de las reglas de juego? ¿Qué es lo que ocurrió que nos llevó a esa crisis? Bueno, empezamos con el tema de las elecciones primarias, vimos lo accidentado que fueron las elecciones primarias, después pasamos a un proceso electoral general donde vimos cierta obstrucción o cierta presión para no desarrollar los procesos electorales o poner ciertas zancadillas a los procesos. Y ahí fue nuestra preocupación, si esto es ahorita y no hacemos acciones o no corregimos para poder solventar estos problemas a futuro, el que no corrige los errores está condenado a volverlos a fracasar, a volverlos a tener. Lo importante es que vimos los errores, comparamos el derecho electoral de la región, lo comparamos con nuestra experiencia, porque todo este grupo de personas trabajó con esa ley, sabe cuáles los artículos que le golpearon el dedito, que no lo dejaron impulsar o que lo amarraron o que lo limitaron cierta área de acción, o las deficiencias que tiene la ley o las cosas que no están claras en la ley. Entonces hay que irlo ajustando y eso fue algo muy, muy interesante cuando lo estamos discutiendo, porque Augusto Aguilar, Mario Aguilar González y Aristides Mejía fueron los asesores de la ley actual. Y cuando estábamos discutiendo las reformas a esa ley actual, ellos nos argumentaban el por qué en ese momento creían que era lo correcto, pero sí vieron que hay que hacer los ajustes o las nuevas reformas para corregir esos errores o esas lagunas que quedaron en la ley para no volver a cometer o no pasar lo que pasamos en las elecciones 2025. Cualquiera diría que... A ver, ¿cómo replanteo la pregunta? Porque... si el problema, ¿considera usted que el problema fue de la crisis fueron acciones deliberadas de parte de los representantes de Libertad y Refundación? Ellos ya no tienen el mismo poder, no tienen como el mismo marco de maniobra que tenían cuando estaban en el poder, ¿no? Ahora está el Partido Nacional. ¿Estas reformas van ahora para detener que el Partido Nacional o que otro partido haga lo mismo? Ese es el objetivo, evitar que cualquier partido político, cualquier funcionario nos lleve otra vez a ese momento o a esa crisis que vivimos en el 2025. No es dirigida a un partido político, Oscar.
es dirigido a fortalecer la institucionalidad, a corregir los errores. Por eso le comenté que es muy importante el marco jurídico, pero también las personas que van a administrar estos procesos electorales, porque siempre, si tiene la persona que no es correcta, siempre le va a encontrar el recoveco a la ley para poder justificarse. Por eso hay que dejarlo bien claro, hay que dejar aquellas interpretaciones que me deja un marco de acción la ley. No, hay que dejarlo específico porque en el tema electoral hay que ser contundente y claro. Son nuevas reglas del juego para poder garantizar un proceso electoral limpio. Al regresar de la pausa, vamos a conversar ya con nuestro invitado de hoy sobre cuáles son estas propuestas que están presentando exactamente este 20% de los 378 artículos que componen la ley electoral hondureña. ¿Cuáles son esos artículos que se pretenden cambiar y qué se busca que sea distinto, ¿no? Y por qué temas que han venido en la agenda pública de los últimos años, como la segunda vuelta, no está realmente dentro de estas propuestas? Así que vamos a una pausa. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. Y acuerdos firmes. Las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando con el diputado de la Democracia Cristiana y el proyectista, ¿verdad? Que presentó la propuesta de reforma que ha sido construida por este grupo de ex magistrados, ex consejeros y expresidentes de los órganos electorales para poder mejorar el proceso electoral y prevenir futuras crisis como las que vimos en el año 2025. Flavio, ¿por qué el tema de la segunda vuelta? Porque una de las primeras correcciones que hay que hacer a nuestra audiencia, cuando surgió el tema de la propuesta, apareció que la segunda vuelta estaba en discusión. ¿Por qué la segunda vuelta no aparece como una propuesta de este organismo, pese a que aparentemente es una solicitud que viene de otros partidos políticos? Sí, en la propuesta, Oscar, lo que nosotros damos son opiniones de temas que hay que seguir discutiendo en lo interno del Congreso Nacional y de la sociedad en general. El tema de la segunda vuelta nosotros lo tratamos de ver en dos rutas. La primera era, ¿qué es más importante? ¿Fortalecer la institucionalidad o una segunda vuelta? Porque
éramos del grupo, uno del grupo decíamos, si hacemos la segunda vuelta, o solo proponemos la segunda vuelta y nos enfocamos en la segunda vuelta, pero no fortalecemos la institucionalidad, lo que vamos a hacer es que los errores que hemos vivido en el 2025 los vamos a repetir 3 veces, en las primarias internas, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Va a generar un caos, va a generar una división más fuerte del país. Entonces, primero, enfoquémonos. Llegamos al consenso que hay que enfocarnos primero en la administración, en reestructurar el Consejo Nacional Electoral con su normativa. Y una vez que tengamos nosotros bien aceitadita esa normativa, podemos pasar a otra etapa distinta que ocupa una madurez diferente. Pero sí lo dejamos abierto que lo discutan el tema político, porque es más político, es menos técnico, y este grupo de expertos lo que tratamos de hacer es dar aportes al Instituto o al Consejo Nacional Electoral desde nuestro expertise más orientado en el tema técnico y menos en el tema político. Y este tema la segunda vuelta es un tema político, pero sí en la reforma sugerimos que es muy importante la segunda vuelta que se discuta a nivel político y a nivel social y se le dé más madurez al tema o más discusión para que estén claras la decisión que van a tener. Si se pudieran hacer las dos, pues bien por las dos. Pero si no, comencemos colocando la carreta atrás de los bueyes. Aunque por el ambiente en el Congreso Nacional, dudo que el tema de la segunda vuelta sea un tema que esté realmente en interés de algunos partidos políticos por avanzar. Es que es normal, Oscar. El que está en el poder no quiere la segunda vuelta. Entonces el gobierno anterior estuvo en el poder, no quiso la segunda vuelta y puede ser que el que esté ahora tampoco quiera la segunda vuelta. Es normal, pero cuando usted revisa la estadística a lo largo de la región, el 85% de los países que tienen segunda vuelta, gana el que gana en la primera vuelta. Pero es entendible el tema, por eso quiere mucho diálogo, mucha comunicación, muchas opiniones por parte de la sociedad civil, porque necesitamos tomar decisiones pensantes, no emotivas, sino que un poquito más razonadas, porque no podemos estar golpeando tan fuerte la democracia con estos temas que sí son más radicales que hoy sí, mañana no. Y cierta presión social también, porque imagino que una propuesta como la segunda vuelta es una propuesta que requiere alguna presión y no solamente una propuesta técnica, que es la que están presentando ustedes. Exactamente. Entonces, queremos nosotros no empantanar el tema de las reformas, porque sabemos que el tema de la segunda vuelta es un tema más sensible, por eso lo sacamos del paquete de reformas trabajadas por este grupo de compañeros y lo hemos dejado como una opinión que es importante, que se discuta tanto por la clase política como por la sociedad en general, para que juntos construyamos lo que deseamos en ese tema. Y veamos ahora qué sí contempla esta reforma. Hemos elaborado una serie de cuadros para poder conocer un poco qué es lo que contempla la ley actual y la nueva ley. Por ejemplo, uno de los elementos importantes y de los que más llama la atención es la Junta Receptora de Votos. Actualmente está integrada por representantes de partidos políticos y la propuesta que ustedes están presentando es integrarla por ciudadanos seleccionados por sorteo del CNE. Partidos solo acreditan a fiscales. Ya esta mañana el diputado Antonio Rivera Calleja se manifestó alrededor de esa propuesta y dijo que él consideraba que lo correcto era que el secretario de la mesa sea propuesto por la sociedad civil, pero que los partidos sí aparezcan. ¿Y cómo fue esta discusión? ¿Y por qué consideran que sacar a los partidos políticos de la Junta Receptora de Votos es un paso necesario para mejorar el proceso electoral? Bueno, como primer insumo, Oscar, tener claro que en el mundo, solo en Honduras los partidos políticos son los representantes en la Junta Receptora de Votos. Tenemos que empezar a cambiar. Como le dije, para nosotros llegar a este desarrollo de estas reformas, revisamos el derecho comparado o el tema electoral en toda la región. Y en el mundo, solo en Honduras se maneja que los miembros de la Junta Receptora de Votos son de los partidos políticos. Sabemos que, como es de Voz Populi, que el mayor caldo de dudas, de incertidumbres, de fraudes se da en la mesa. Entonces, ¿cuál es el problema? El génesis del problema, la mesa. Ataquemos la mesa. No saquemos a los partidos políticos de la mesa, sino que coloquémoslos como fiscales del proceso. Pero los miembros de la mesa sí que salgan de la sociedad civil. ¿Cómo lo proponemos nosotros? Actualmente son 5 miembros propietarios y 5 suplentes de los partidos políticos quienes integran la Junta Receptora de Votos. Lo que proponemos nosotros que pase de 5 propietarios y 5 suplentes a solo 4 miembros en la mesa electoral.
presidente, secretario, escrutador y un suplente. Que estos 4 personas... Venga de sociedad civil. Vengan, sí, más o menos de sociedad civil, pero la forma de seleccionarlo sea de la Junta Receptora de Votos, donde ellos votan, se seleccionen 4 personas. Por ejemplo, yo voto en la escuela El Chile, en la escuela Francisco Morazán, en la urna 01. Ahí ya vemos 300 personas. De esas 300, el Consejo Nacional, mediante sorteo, va a seleccionar 4 personas que van a ser el presidente, el secretario, el escrutador y el suplente, que van a formar parte de la mesa electoral. Estas personas van a ser seleccionadas un año antes para que el Consejo Nacional Electoral tenga el tiempo justo para poderlo formar y para poder revisar si la persona que salió electa en el sorteo no tiene ninguna inhabilidad o ningún problema para ejercer esa función. Y si la tiene, hay que cambiarla. Nosotros proponemos que se capacite un 20% más de las personas por cada junta receptora de votos. O sea, que si en esa mesa son 4, pues entonces vamos a capacitar 6 personas aproximadamente por cada junta receptora de votos. ¿Cuántas juntas receptoras son actualmente? ¿20.000? Son 18.000 en las generales. Estamos hablando de casi 100.000 ciudadanos que estarían involucrando directamente en el proceso electoral. Y ahí sí, el Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad del proceso al 100%, porque actualmente, ¿qué pasa? El Consejo Nacional Electoral lo que hace, Oscar, es contar votos, los que usted me manda de la Junta Receptora de Votos, y usted es miembro de un partido político, y me cuestionan a mí como Consejo Nacional Electoral que los resultados no son correctos, y yo lo que hago es, entiéndanse con Oscar, porque Oscar es quien la llenó y que me la mandó. Yo solo subo. Reporto lo que recibo. Lo que recibo. Sí. Entonces, ahora en esta propuesta, ya si el Consejo Nacional va a seleccionar a la persona, le va a responder Oscar al Consejo Nacional Electoral, y ahí sí el Consejo Nacional Electoral va a tener la responsabilidad de decir, esa acta está mala. Sí, bueno, Oscar, venga, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿Y cómo pensarían hacer que el ciudadano participe en ese tipo de acción? Porque está hablando de capacitaciones un año antes, y no son gente que está en los partidos políticos. ¿Cómo motivar para que el ciudadano, la ciudadana realmente se involucre en este proceso? Bueno, la ley electoral actual tiene un instituto de formación política que tiene que cumplir su rol. Y para eso va muy de la mano el tema presupuestario. Nosotros hemos dividido el tema presupuestario o financiamiento del Consejo en 2 etapas. Una es el tema electoral y el otro el tema operativo, el normal. A este presupuesto normal va a haber que indexarle 2 cuentas nuevas. Una es fortalecer el Instituto de Formación Política que tiene el Consejo Nacional Electoral para que cree esas campañas, para que sociabilice, para que haga esa función que debe hacer de construir patria y construir democracia. Y es ahí, cuando se haga esa actividad, es que se va a poder llevar a cabo ese compromiso de la ciudadanía para poder involucrarse en las juntas receptoras de votos. Este es un tema que nosotros lo hemos visto muy importante para poder avanzar en ese cuestionamiento de las juntas receptoras de votos. Y el otro tema también es para el tema que más adelante lo vamos a ver, el tema del sistema de transmisión. Porque si yo quiero un sistema de transmisión institucional, no le puedo dar el dinero al Consejo Nacional Electoral 6 meses o 4 meses antes del proceso electoral. No tiene que estar garantizado desde mucho antes. Tiene que estar 2, 3 años, empezar a contratar personal con experiencia, desarrollar sistemas para poder llevar a los procesos eleccionarios con un sistema propio. Veamos el cuadro otra vez, si nos ayuda Franklin, por favor. Tenemos otra de los elementos que aparece, es el consejero suplentes, ¿no? Asistente siempre con voz, sustituye alternamente. ¿Cuál es la discusión aquí? ¿Qué es lo que se pretende corregir ahora con este tema? Porque sabemos lo importante que fueron o lo determinante que fueron las ausencias en el proceso anterior y al final la suplencia de Cardona, que terminó pues de alguna forma permitiendo que el proceso fluyera. Como le comentaba, estas reformas son hechas en base a la experiencia, y aquí le voy a contar la experiencia que tuvimos en el periodo pasado. Éramos 2 compañeros suplentes. ¿Qué pasaba? A las sesiones de pleno nunca éramos convocados los suplentes, pero sí éramos convocados para tomar decisiones sobre un punto
que nunca conocimos su discusión, pero un propietario se ausentaba y nosotros teníamos que integrar y resolver porque a las 2 de la tarde vencía el plazo y nos integraban a la 1 de la tarde a tomar una decisión sobre expedientes que han venido discutiendo a lo largo de meses y nosotros no conocíamos. Entonces, si nosotros queremos fortalecer la institucionalidad, decisiones más certeras, con mayor profesionalismo y separarlas totalmente del tema político o de manipulación, tienen que estar los consejeros suplentes integrados. Para poder empaparse de todo el procedimiento. Exactamente. ¿No? Estar en esas sesiones con voz, pero sin voto. Solo tendrán voto cuando sean integrados por la ausencia de un propietario. Porque si lo que queremos es construir, necesitamos fortalecer la mayor cantidad de personas que quieran aportar o que estén involucradas, que conozcan el meollo del asunto. Entonces, esa es la intención por la cual se solicita que los consejeros suplentes participen en todas las sesiones. En todas las sesiones de manera obligatoria, con voz, pero sin voto. Y que sean integrados de manera alterna. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, esta propuesta también habla sobre convocatoria. Actualmente convoca el presidente del Consejo Nacional Electoral. La propuesta habla de una convocatoria que podría darse desde las mayorías y no solamente desde la presidencia del Consejo. Así que vamos a ver de qué trata eso. Usted está viendo Más Conscientes de ICN esta mañana con el diputado Flavio Nájera de la Democracia Cristiana, el proponente por parte de este grupo de ilustres miembros funcionarios de los organismos electorales que están proponiendo estas reformas. Ya regresamos. Tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana usted está viendo Más Conscientes de ICN. Estamos hablando sobre la propuesta de reforma electoral que se ha presentado actualmente ya en el Congreso Nacional. Todavía no se está discutiendo en el Congreso esta reforma, ¿no? Solamente estamos discutiéndolo afuera. Todavía no hay una comisión que está revisando ya esto. No, el día miércoles se lo presentamos al presidente del Congreso y al presidente de la Comisión Electoral, y ese mismo día se presentó como iniciativa de ley en la Cámara del Congreso. Sí, hasta el momento no se ha turnado, creo, a la Comisión Electoral para su discusión. Ya lo tienen, sé que ya lo tienen las bancadas, pero eso es lo que es el objetivo de esta reforma, es empezar a socializarla, que toda la sociedad en general conozca el tema de las reformas que proponemos desde los expertos electorales o exmagistrados,
Y sé que pueden venir o van a venir muchas reformas de otros sectores. Y los partidos políticos también van a hacer sus propuestas. Lo importante es que la suma de todas estas propuestas podamos llevar a desarrollar una reforma electoral sólida, que genere la certeza y la confianza de que las cosas se quieren hacer de la mejor manera. Hay que aprender a construir desde la diferencia. Puede ser que las propuestas que dé otro sector de la sociedad o un partido político complemente o fortalezcan a las que nosotros hemos tenido. Esto no está escrito en piedra. Claro. Esto es una propuesta que hemos hecho los compañeros para aportar desde nuestra experiencia y para el beneficio del país y de la institucionalidad. Veamos entonces la siguiente lámina, Franklin, por favor. Ahí tenemos consejeros propietarios. Actualmente la ley vigente dice que tienen, no hay una obligación reforzada de asistencia. Está ese vacío que vimos en el proceso anterior, ¿cómo afectó? Esta propuesta actualmente habla de asistencia obligatoria, licencias prohibidas, posibles responsabilidades en caso de inasistencias. Exactamente, no podemos estar en un proceso electoral y que un consejero o una consejera se excuse de no poder integrar porque quiero excusarme, o sea, porque no quiero integrar, porque no quiero se levante en medio de la sesión y se vaya. Porque no quiero tomar una decisión, o sea, tengo que entender que las decisiones ahí son por mayoría. Y si la mayoría toma otra decisión, tengo que acoplarme. Pero no podemos nosotros acostumbrarnos a que las decisiones se discuten a lo interno del Pleno y salen a las cámaras a discutir la discusión. Hay que entender que las decisiones se discuten en el Pleno y se comunican de manera colegiada, porque es la manera que vamos a fortalecer la democracia. No vamos a fortalecer el país ni la democracia peleando en el Pleno y saliendo a los medios de comunicación peleando, porque lo que hace eso es ahuyenta la inversión, genera incertidumbre, genera más caos y transmitimos el ambiente hostil al electorado en general. Y la otra reforma que tenemos ahí es el tema del presupuesto. También hablamos de, actualmente hay un procedimiento ordinario, debe enviarse un año antes, plazo de 60 días para su aprobación. ¿Qué quiere decir eso? Esto que antes de cada proceso electoral, un año antes, el Consejo Nacional Electoral debe de enviar el presupuesto al Congreso Nacional. ¿Por qué somos enfáticos al Congreso Nacional? Porque siempre existía a la una. Si se envía finanzas, al Ejecutivo, finanzas. Ahora que quede claro que se envía al Congreso Nacional, eso nos va a evitar 2 semanas de discusión, porque toda esa trazabilidad la tuvimos nosotros a la hora de revisar el tema de las reformas. Fue un tema de 2 semanas discutiendo a dónde se enviaba, si se enviaba al Congreso Nacional o se enviaba a finanzas. Ahora que se defina que se va a enviar al Congreso Nacional. ¿Por qué decidieron el Congreso Nacional y no finanzas? Bueno, porque quien aprueba los presupuestos, y este es un presupuesto extraordinario, que primero tiene que ser aprobado por el Congreso y luego turnado a finanzas. Eso por una lado. Para evitar también, porque también ocurrió que en finanzas atrasó el plan de discusión del presupuesto. Exactamente, que dice que no tenemos el Cuando recurso. Marlon Ochoa era también ministro de Finanzas. Y no lo involucremos en una persona para evitar ese tema de que las reformas se nos vayan a empantanar. Hablemos de construir institucionalidad. Este otro tema también es importante porque imagínese usted organizando un proceso electoral. ¿Qué es lo que mueve el proceso electoral? Un proceso electoral, Oscar, está conformado por 28 proyectos. Un proyecto es transporte. Otro proyecto es documentos electorales, por ejemplo. Otro proyecto es censo. Otro proyecto es cartografía, que tiene que mandar usted a la gente a revisar todos los 6,000 centros de votación, si tienen luz, si tienen energía, si hay tomacorrientes, si hay señal. ¿Y todo esto con qué funciona? Con dinero. Con dinero. Entonces yo no puedo estar queriendo ir a un proceso primario o general sin dinero en mi bolsa, porque adicional las normas presupuestarias dicen que usted no puede hacer acciones si no cuenta con el dinero en sus cuentas de la institución. Entonces por eso nosotros solicitamos en esta reforma que si vamos a ir a elecciones primarias en marzo de 2029, el dinero debe estar acreditado en las cuentas del Consejo Nacional Electoral, marzo 2028. No enero del 2029. No enero 2029. Si vamos a elecciones generales en noviembre de 2029, el dinero debe estar acreditado en las cuentas del Consejo Nacional Electoral en noviembre de 2029. Establecerlo por ley, ya dejarlo como... Ya dejarlo por ley. Y si incumplen esto, es donde está la colita que recurrirá en delitos electorales y penales. ¿Se incumple quién? El Congreso Nacional al no aprobar el presupuesto. Tiene 60 días. Una vez
que el Consejo envíe el presupuesto al Congreso. La Junta Directiva tiene 60 días para debatir el tema y turnarle el dinero al Consejo Nacional Electoral. Ahora, uno de los temas más sensibles, y si vemos en la siguiente lámina, uno de los temas más sensibles es alrededor de los movimientos internos. No tenemos que, actualmente la ley vigente habla de 14 departamentos que tienen que inscribirse con 200 municipios por lo menos. Esta nueva reforma está reduciendo a 12 departamentos y 150 municipios como requisito para poder inscribir un movimiento interno. Esto va entre movimientos y partidos políticos. ¿Por qué la lógica de reducir de 200 a 150 y de 14 a 12? Porque el tema es que los partidos se constituyen para hacer aquel trasiego de credenciales. Entonces hay partidos pequeños, partidos de maletín, que su constitución es para conseguir credenciales, para negociar credenciales. Pero como las credenciales ya no las va a manejar en la propuesta que nosotros hacemos los partidos políticos, entonces hay que fortalecer la democracia. Y fortalecer la democracia es que entre la pluralidad de pensamiento. Entonces hay que bajar un poco los requisitos para que pueda participar la mayor cantidad de pensamientos, de movimientos o de fuerzas políticas para poder democratizar más al interno de los partidos o la sociedad en general. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando pone usted esos techos tan altos de 14 y 200 municipios, los únicos movimientos dentro de un partido que pueden cumplir esos requisitos son los que cuentan con el padrinazgo de la gente de recurso para poderlo armarlo. Pero si don Oscar pertenece a un movimiento humilde, no lo va a poder inscribir. Queríamos ir más allá, Oscar, que poder inscribir candidaturas municipales, candidaturas departamentales. Independientes, que sean fáciles, que usted diga... Porque ahorita la ley está como bien amarrada incluso para los partidos pequeños. Ajá, porque ahorita como partido pequeño... Desaparecieron un montón en el proceso. Y como partido pequeño tiene una limitante que para poder ser partido tengo que tener 200 corporaciones y 14 departamentos. Pero si mi partido solo tiene fuerza en Cortés y en Francisco Morazán, ¿por qué no dejarme participar como partido político? En las alcaldías y municipios. De Francisco Morazán, solo de Francisco Morazán. No cumplir el requisito de 200, sino que solo 12 en Cortés y 28 con 40. El partido que considere que solo es ahí tiene su fuerza. Poder tener diputados por esos departamentos. Exactamente, pero ¿qué pasa ahorita? La ley no es tan flexible y obliga a que un partido tenga que presentar 200 planillas y 14 departamentos, cuando en realidad un partido puede ser municipal, puede ser occidental, puede ser solo de la costa norte, que su fuerza solo sea Atlántida y Colón, y permitirle que solo participe en esa zona. Entonces son esos avances que se pueden dar a futuro. No se contempla esto en la reforma electoral propuestas, pero sí es importante que vayamos viendo que hay otro universo de reformas también que en aquel momento, como estamos hablando, o presente, pueden ser muy novedosas, pero a futuro pueden ser necesarias. Veamos, aquí hay otro elemento que me llama la atención también, que habla sobre un movimiento único, ¿no? Actualmente dice que debe celebrarse consulta y la inscripción, la reforma es inscripción automática sin primaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando un partido político solo existe un movimiento, en un partido político, digamos el Partido Nacional, tuviera solo un movimiento, ¿para qué ir a elecciones? ¿Para qué gastar nosotros dinero en elegir sus autoridades si sabemos que solo es un único movimiento? Entonces que lo inscriban directamente. ¿Cuánto nos ahorramos? Un montón de recursos al Estado en un proceso electoral que no tiene sentido. Porque eso es el único movimiento. Ni hay que hacer consultas, sino que la autoridad partidaria lo nombre. Porque todas esas consultas, el Consejo Nacional Electoral está obligado a financiarlas. Entonces nos estamos ahorrando ese recurso. Que sea la autoridad partidaria que escoja, quiénes son sus alcaldes, sus diputados, si el movimiento es único. Entonces no hay necesidad, sino que pase de un solo inscribirse. Pero eso no deja al partido como dependiente del caudillo que controla ese movimiento, porque si estamos hablando de un partido como Partido Liberal o Partido Nacional, hay todas esas fuerzas, entonces tendría que... Pero si se somete al partido, entonces. Si hay dos o más movimientos, van a elecciones. Y ahí sí el Consejo,
cubre todos sus gastos. Pero si solo hay uno, ¿por qué vamos a gastar? Obligarlo a que tenga movimientos. Obligarlo, no, que solo tenga un movimiento, que vaya a una urna y hacer aquella gran campaña y solo para ir a votar por una papeleta. Si ya sé que Oscar va a ser el candidato presidencial, que Flavio va a ser el diputado, que Mario va a ser el candidato a alcalde. O sea, escríbanse ya. No vayamos a consultas ni vayamos a elecciones. Permite entonces por ley que los partidos políticos como Partido Nacional y Liberal puedan ya disponer de una candidatura única dentro del partido basado en qué capacidad tengan de llegar a acuerdo las distintas fuerzas adentro. Bueno, eso va a ser bien difícil en esos partidos tan grandes porque lo que buscan es dinamizar, motivar a su militancia, revisar su capacidad logística, su capacidad de reacción, su capacidad de movilización, de organización. Para eso utilizan las elecciones primarias, para ir midiendo y ver cuánto es su masa. Entonces es muy, muy difícil que un partido de grande, solo exista un movimiento. Siempre van a existir 2 o 3 movimientos. Pero en el caso que llegara a existir un movimiento, que no haya elecciones. Y esto como que estamos hablando aquí de planillas legislativas. ¿No? Orden por marcas individuales, distribución proporcional entre movimientos internos. ¿Qué es esto? ¿Cómo piensan que esto podría funcionar? Bueno, actualmente en un proceso primario, los diputados que salen electos, esto es orientado a la selección de diputados. Las planillas o los diputados que salen electos por simple mayoría. Ejemplo, el partido A tiene 3 movimientos, movimiento A, movimiento B y movimiento C, en Francisco Morazán. Cada uno son 23 diputados que inscribe. En total, inscribiría 69 candidatos. ¿Y quiénes serían los 23 diputados? Los primeros más votados. No entra cociente y no entra residuo, sino que los primeros más votados de mayor a menor son los que son electos. En esta propuesta queremos que entren los cocientes y los residuos como en las generales, que suman las marcas total del partido del movimiento A, más las marcas del movimiento B, más las marcas del movimiento C, se hagan cocientes y residuos para que en los 23 ya no solo salgan los más votados. No solo salga una planilla, que es lo que pasa ahorita, que solamente aparece la planilla del movimiento hegemónico. Exactamente, sino que puedan integrar los demás movimientos de acuerdo a su proporcionalidad o a su fuerza en la planilla de los 23. Y van a ir integrando de acuerdo a su capacidad de cocientes y residuos, que pueden ser que sean los últimos. Eso por un lado. Y en el otro es la manera de poder elegir a los diputados suplentes. La Constitución de la República dice que son 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes. ¿Qué pasa actualmente? Francisco Morazán, volvemos al ejemplo. Inscribimos 23 diputados propietarios y 23 diputados suplentes. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? No inscribir diputados suplentes, solo inscribir 23 diputados propietarios. Y el partido A, por ejemplo, va a elecciones generales y obtuvo 6 escaños, los primeros 6 serán los diputados propietarios y los segundos 6, que serían los suplentes, pasarían a ser suplentes. Esto va a generar que la planilla sea más dinámica, y que no ocurra la discusión de me sacaron de aquí para meter a tal persona y todo eso. Exacto. Todo eso lo que estamos buscando es fortalecer los partidos políticos porque es el canal de la democracia, para fortalecer la democracia. Si fortalecemos los partidos políticos, vamos a fortalecer la democracia. Y si fortalecemos la democracia, vamos a estar en un ambiente social en paz y podernos enfocar en lo que verdaderamente nos interesa a nosotros, que es el desarrollo de toda la sociedad. Sacar de la planilla a los diputados suplentes y meter los diputados suplentes con los que no salieron electos como propietarios. Serían, exactamente. El término sería, los diputados suplentes pasarían a ser los votados no electos. Los más votados no electos. Los más votados no electos según el número de diputados que alcance ese partido. En este caso, por ejemplo, el Partido Liberal fueron 7 diputados, los primeros 7 son los propietarios, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 son los suplentes. Usted se hubiera quedado sin chamba. Yo me quedo sin, y Karen Guandí, que hubiera sido la suplente. Interesante. Vámonos a la pausa. Usted está viendo Más Conscientes. Ya regresamos en esta conversación que estamos teniendo con el diputado Flavio Nájera sobre esta propuesta de reforma que se está discutiendo o que se va a discutir en algún momento, esperamos que pronto, en el Congreso Nacional, porque nos urge que el Congreso ponga ya en agenda este tema y no esperemos al 2028 para venir a discutir sobre las reformas electorales. Usted está viendo Más Consciente, ya volvemos.
En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera. Solo por ICN. Una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Flavio Nájera, hablando sobre esta propuesta de reforma a la ley electoral que ha sido ya presentada, miércoles pasado fue presentada en el Congreso Nacional, todavía no ha pasado a la Comisión de Dictamen, pero esperamos que pase próximamente. Entre las propuestas que existen, habla también del censo, de crear el censo pasivo. ¿Qué es el censo pasivo, diputado? Mire, como bien lo hemos dicho a lo largo de la plática, Oscar, sabemos que el tema de una segunda vuelta, ¿por qué se promueve? Por la legitimidad. Porque dicen, ¿cómo puede ser electo un presidente con tan baja participación? Y nos hemos dado cuenta que muchos de los datos de participación no son correctos. Porque hay 2 temas muy claros que hay que identificar. Uno es ausentismo y otro es abstencionismo. Uno es que ya no estoy en el país, ausentismo porque me fui, y otro es abstencionismo porque me da igual si voto o no voto. El censo pasado era alrededor de 6.2 millones de electores que participaron en el sufragio, de los cuales podríamos decir, datos más, datos menos, como es un censo relativamente nuevo de unos 6, 7 años, que hay 1 millón de hondureños fuera del censo. O sea que realmente no estaban aptos para votar 6.2 millones, sino que solo 5.2 millones, siendo conservador. Hay unos que hablan hasta que de 2 millones están fuera. Entonces, y participamos 3.7 millones de electores. La participación va a ser en relación a 3.7 millones de 5.2, no como lo estamos calculando o como se calculó, 3.7 de 6.2. Entonces, lo que queremos hacer es crear un censo pasivo para poder identificar y no caer en ese error estadístico que asumimos que todos los que están en el censo es que están habilitados, pero que todos están acá. Y hay muchos que están en el censo que están en esas 2, ausentes y que no pueden votar porque no están en el país. Entonces, bajo eso, todo ciudadano que no haya participado o que no haya votado en los últimos 2 procesos electorales, 2021 y 2025, en el censo se le ponga
pasivo. No es que esté inhabilitado, sino que sea pasivo. Para cuando hagamos el cálculo de la estadística, entendamos que digan, no, hay 100 personas que no votaron. No, permítame, de los 100 personas que dicen que no votaron, hay 50 que tienen la leyenda pasivo. Porque están fuera del país. Porque están ausentes y están fuera del país. Pero no es que no tienen derecho a votar. No es que no tienen, solo es para identificarlo para temas estadísticos, poder llevar un control. Eso me recuerda mucho a cuando se hizo la depuración del censo también, que se excluyó a todas las personas que seguían presentándose en el censo, pero que ya habían fallecido, y eso redujo mucho la percepción de abstencionismo que teníamos hasta ese momento. Sí, imagínense que se enrolaron en Estados Unidos en el 2021, en aquel momento creo que eran, bueno, en el 2025, no me acuerdo, en el último proceso electoral como 500,000 personas aproximadamente. Y asumamos que hay una gran cantidad de hondureños que no le dieron desinterés al tema y no se fueron. ¿Cuánto pudo haber sido eso? Otro tanto igual. Entonces ahí estamos hablando de 1 millón. ¿Cuánto estarán en España, en Italia? 250,000 o 1 millón entre los dos países. Y estamos hablando de 1,5 millones que están ausentes. Y aquí en el país hay mucho abstencionismo porque la gente no quiere participar. Y ese 1,5 millones está en el censo. Está en el censo y está habilitado. Y le dicen 6.2 millones. Y aparece como que abstencionista. Abstencionismo. Entonces, cuando hacen la proporción de que un candidato, un presidente ganó con 1.500.000 electores, lo dividimos entre el 6.2% de la población y dice un nivel de participación o fue electo presidente muy bajo. ¿Y por qué es importante que ese número sea así de específico y no nos quedamos con el número que tenemos actualmente? Porque es importante ir conociendo la verdad del país, qué tanto nos gusta participar en procesos electorales. Se nos ha dicho mucho que Honduras es un país que tiene muy baja participación electoral, cuando lo vemos que no es así. Si aquí en matemática simple usted me dice que pueden haber casi 1,5 millones de ciudadanos fuera de Honduras, perdón. Entonces el censo ya no es 6.2, sino que eran de 4.7 ciudadanos posibles que sí podíamos votar, y votamos 3.7. Entonces se quedó con una participación casi del 80%. No como se refleja actualmente, que es un 60% de la participación. Interesante. Y esto de la tinta indeleble es otra de las reformas también que aparece aquí. Tenemos negativa, implica detención, se deroga esa sanción. ¿Qué es esto? ¿Ya la gente puede no marcarse el dedo? Es que en los procesos electorales o en nuestro proceso electoral administramos demasiada desconfianza. Mire, cuando va un ciudadano a ejercer el sufragio, el de la mesa primero le pide su identidad. Valida Óscar Estrada y lo quedo viendo. La primera validación, que es Óscar. La segunda, el documento de identificación. Tercera, lo busco en un cuadernito, un cuaderno de votación. La cuarta, el biométrico. Ay, todavía le quiero poner la tinta. 5 procesos, digamos, que para decir que usted es y que ya votó. No, y a la tinta no se utiliza en ninguna parte o en la mayoría de los países no se utiliza. Eso es hasta, no es ni biodegradable, contamina el medio ambiente. Ya no se utiliza el tema. Tenemos el biométrico que lo bloquea. Bueno, está el biométrico. ¿Para qué la tinta? Bueno, pero la tinta se presentó en algún momento, incluso en ese momento me acuerdo de los escándalos de magia blanca y todo eso, porque había la idea de que los partidos iban a hacer fraude duplicando las votaciones. ¿Es suficiente con lo otro para poder impedir que los partidos dupliquen los votos? Sí, mire, tenemos el biométrico o el lector biométrico que usted le capta su huella y dice que usted ya votó y lo bloquea de todos los demás biométricos. Firma un cuaderno de votación y todavía colocarle la tinta. Es más gasto. Una tinta cuesta alrededor de 10 millones de lempiras en las primarias y en las generales. Son 20 millones de lempiras. Entonces creo que ya debemos ir evolucionando. Si hay gente que ni le gusta la tinta, solo un poquito y solo la puntita del dedito de la tinta. Pero, entiendo la intención y la valoro de confiar más en el ciudadano, confiar más también, quitar esos elementos de desconfianza en el voto, pero ¿cómo garantizamos que el ciudadano va a confiar en el proceso cuando le estamos quitando estas garantías de seguridad que le hemos puesto tradicionalmente ya en los últimos
6, 7 procesos electorales. Pero es que la única garantía que es de decir que ya voté, si hay gente que ni se aplica la tinta, usted lo invito cuando un proceso electoral haga un muestreo con la gente de sus cercanos, cuántos andan el dedo manchado. Por lo menos un buen porcentaje de ellos no lo andan porque piden no aplicarle tinta o se le aplican de una manera que ni se nota. Entonces, es más, creó una leyenda urbana que se utilizó, que fue muy importante en su momento, pero como hemos hablado, tenemos que ir evolucionando, no podemos quedarnos atrás, porque imagínense que nuestro proceso es demasiado complicado. Si usted revisa los procesos electorales en la región, son mucho más sencillos. Nuestro proceso electoral dice, ¿por qué somos tan tardados nosotros en dar resultados electorales? Porque el acta de nosotros es súper complicada. Mire, un acta, puede usted transmitir el 100% de las actas, Oscar, el 100% de las actas. Pero ¿qué va a pasar? Que hay un 15% que nunca lo va a poder procesar. Porque esa acta lleva en un cuadrito, un recuadro que dice balance. Votos recibidos, el ciudadano tiene que contar cuántos votos recibe. Digamos que se equivocó y recibió 300 y contó 298. Cuando hace match esa urna con el sistema que dice que recibió 298 y el sistema tenía parametrizado que iban 300, ¡pic!, pasa algo. No se puede. Va a escrutinio especial. Va a escrutinio especial. Entonces, ese cuadrito nos complica la existencia. Es un 15% de las actas que no se pueden procesar solo por ese cuadrito. Después que vienen manchones, después que la gente no firmó, de los nervios solo escribió su nombre y donde tenía que firmar no firmó y escribió solo su número de identidad y ya le había puesto el papel de sello de seguridad. Va a escrutinio especial. Entonces, hay un montón de acciones o de situaciones en las cuales hace que por mayor transmisión que usted tenga, no las va a poder computar esas actas porque tienen problemas. Y a lo largo de la historia, Oscar, hemos venido evolucionando hasta en el sistema de transmisión. 2006, 2009 eran por teléfono, después fotografía, después imagen. Ahora, antes habían centros de votación que no tenían conectividad, que no se podía ver el resultado. Ahora ya hemos evolucionado y ya tenemos conexión satelital. Y ahora hay muchas más tendencias en los sistemas de transmisión, que es lo que nosotros buscamos, que los sistemas de transmisión sea desarrollado por el Consejo Nacional Electoral. Porque está también en la reforma. Está también en la reforma, sí. Porque nosotros conocemos nuestra idiosincrasia. Mire, con un país donde la escolaridad promedio es 6º grado, y ponemos un sistema de transmisión tan robusto y tan complejo. Mire cómo estamos ahorita. La ley dice que las elecciones son en noviembre. Usted tiene que tener aprobado o el sistema de transmisión 4 meses antes. Tengo que adjudicado a la empresa que se lo voy a dar que me lo desarrolle 4 meses antes de la elección. Cualquier persona que sepa de sistemas sabe que para aprobar o desarrollar un sistema va a ocupar mínimo de 2 a 3 meses, por muy robusto que sea. Porque no es que lo va a traer a su medida, sino que aquí el Pleno va a decir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere ver el sistema. Se va a tardar 2 meses, ya solo le quedan 2. Para capacitar, sí. Y tiene que probarlo primero. Ya lo desarrollé, lo tengo que hacer las pruebas. Después va a tener errores y va a tener que ajustarlo. Entonces me queda solo 1 mes para capacitar alrededor de 125,000. Son 18,000 mesas por 5 miembros, estaríamos hablando de casi 100,000 personas. 100,000 personas, sí. ¿Y suplentes? ¿Y los miembros de transmisión del equipo? Es un mundo de personas que hay que... Mucha carga para el último mes. Exactamente. Entonces tenemos que hacer las cosas con tiempo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que el sistema de transmisión sea desarrollado por el Consejo Nacional Electoral. Que el mismo sistema de transmisión que se utilice en elecciones primarias sea utilizado en elecciones generales. Cada 4 años el Consejo Nacional Electoral gasta... Ese es otro elemento, no entiendo por qué se cambió, si se aprobó una de las internas, ¿por qué tiene que aprobarse otra? Porque la ley lo dice, que tiene que usted que adjudicar y si no cae en delito. Entonces están obligados a hacerlo. Entonces esas son parte de las reformas, de las colitas que la gente dice, pero ¿qué cambio le hicieron a ese artículo? Son las palabras que pueden generarle mayor gasto al Estado. Entonces, cada 4 años el Consejo Nacional Electoral, Oscar, gasta 500 millones en 2 sistemas de transmisión. En el de las primarias
y en el de las generales. Lo que proponemos que sea un sistema elaborado por el Consejo Nacional Electoral y que se vaya adecuando proceso electoral con cada proceso electoral, que sea más sencillo. Imagínense que en el proceso del 2021, ¿qué constituía ese kit de transmisión, Oscar? Una computadora, un escáner, USBs, antena satelital, generador de energía y con una capacitación de 40 días o un mes, digamos. No ajustaba el tiempo. Vámonos a la pausa porque ya se me acaba el tiempo también del bloque. Vámonos a la pausa. Al regresar vamos a hablar sobre las alianzas, sobre la cancelación de partidos políticos y sobre este elemento también de la desinformación para poder concluir ya este análisis que estamos haciendo de la reforma que se está presentando al Congreso Nacional para agilizar, modernizar el proceso electoral del próximo ciclo, que es el de 2029. Ya regresamos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Desde el proceso electoral de 2017 se puso de moda el término de las alianzas políticas, ¿no? Y en esta reforma que se está presentando se discute también el tema de las alianzas, pero me llama la atención porque lo que está pidiendo en el tema de alianzas es prohibir a partidos nuevos, máximo 2 procesos continuos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué prohibir a los partidos nuevos que hagan una alianza? Bueno, es en 2 partes. Una es una prohibición a los partidos nuevos y otra a los partidos ya inscritos. Consolidados, sí. La primera es que cómo es posible que un partido político que levantó una cantidad de firmas, alrededor de 70, 80 mil firmas, hizo un gran esfuerzo y que tiene supuestamente una militancia con una unidad de pensamiento, una doctrina distinta, una opción distinta al pueblo, se inscribe ante el Consejo Nacional Electoral y de un solo se va a una alianza política para no perder su personería jurídica o su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Pero tienen que trabajar levantando planillas. Exacto.
que ese partido político logró su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, bueno, ahora que la sostenga en las urnas, que si es inscrito por primera vez, ese partido queda prohibido que haga una alianza política, para que darle la oportunidad que se fortalezca su partido. O para medir si realmente pretende ser un partido político. Exactamente, que no sea un partido político por una casualidad. Entonces, ese es el pensamiento o ese es el sentimiento de esta reforma. Y para los partidos políticos que ya están constituidos, que solo tengan un máximo de 2 periodos continuos de poder ser alianza, porque hay partidos que pueden pensar que toda su vida institucional quieren estar en alianza, no quieren ir a un proceso electoral para mantener siempre su status quo. Y el partido político tiene un objetivo, que es una línea de pensamiento, que es un proyecto para poder desarrollar el país. Entonces, está bien 2 periodos, pero ya el tercero en adelante se le prohíbe a un partido ya constituido que pueda hacer alianza. Y al partido nuevo, que un partido que está de recién inscripción ante el Consejo Nacional Electoral no puede hacer alianza. Lo vimos en el proceso electoral pasado. Muchos de los partidos nuevos lo que hicieron fue, tras su inscripción, buscar alianzas. Entonces, no fortalece la democracia. Porque sino no eran que, partidos realmente, que exactamente. eran nomás cascarones creados por los mismos partidos grandes. Y se daña la democracia porque desestimula, desmotiva, decepciona al electorado de que un partido hizo un gran esfuerzo, pero para unirse porque lo que quería era una cuota de poder. O sea, están flexibilizando los criterios para construcción, inscripción de partidos políticos nuevos, pero también están fortaleciendo los criterios para que no sean partidos falsos, sino que sean partidos reales. Exactamente. Y bajo la misma lógica también, ya en esta propuesta de reforma, ya le decimos que para que un partido esté inscrito, no que pierda su personería jurídica, sino para que pierda su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, ya no es que, como la ley o la propuesta que tenemos es que decía que usted la mantiene con un alcalde o un diputado. Actualmente solo se va a poder mantener la inscripción en la reforma. Si gana un diputado. Si gana un diputado. Que ese es el tema de las cancelaciones de partidos. O sea, si los partidos políticos inscritos no logran ganar un diputado, ¿dejan de ser inscritos? Exactamente. Actualmente usted no gana un diputado, pero sí gana un alcalde, se puede mantener como partido político. Y hay muchos partidos políticos que lograron sobrevivir en el 2021 y en el 2025, o el 2021, perdón, con ese criterio que sacaron un alcalde. Pero ahora lo que queremos es, si queremos fortalecer la democracia, como es la idea de estas reformas electorales, tenemos que hacer que los partidos sean más beligerantes, más propositivos y que se esfuercen a lograr sus objetivos, que es llegar al Congreso para desde ahí hacer valer su pensamiento para buscar dentro del diferencia criterio, diferente opinión, lo mejor para el país. La desinformación es otro de los elementos que está contemplada en esta reforma de la electoral. ¿Cómo se abordaría el tema de la desinformación que vimos en el proceso anterior, que realmente había mucha desinformación alrededor del proceso? ¿Cómo se abordaría esto? Sin ser muy expertos en el tema periodístico, revisamos y vimos que hay 2 grandes tendencias en el tema de desinformación. Uno es el fake news y otro el deep news, que ya es con inteligencia artificial. Y esto daña mucho el tema de que el electorado no empieza a elegir por propuestas, sino que empieza a observar quién es el menos malo de las personas o quién es el más golpeado mediáticamente para no votar por él. Entonces, si lo que queremos, vemos el génesis, es fortalecer la democracia, tenemos que controlar ese tipo de acciones. Y lo que se propone en estas reformas es que el Consejo Nacional Electoral haga alianzas o convenios a nivel macro, ya no que lo maneja a nivel de medios de comunicación, que también es importante, pero irse a Meta, que es el dueño de Facebook, de Instagram o de estas redes sociales fuertes, para poder controlar esa desinformación. Imagínense que el día de las elecciones, en el 2025, hubieron alrededor de 25 encuestas falsas que circularon ese día. ¿Qué pasa eso? ¿Qué repercute eso? Esa información, porque no todo el mundo, nuestra sociedad... A pesar de que hay una prohibición por la ley que prohíbe las encuestas en ese día. Pero como no se regula en las redes sociales, en la ley actual, por eso en las reformas que nosotros proponemos, sí proponemos que se regulen las redes sociales para poder tener ese control. ¿Qué pasa si con esa tanta desinformación que se dio ese día de las elecciones? ¿O qué podría pasar? ¿O qué puede pasar?
que las juntas receptoras de votos que están integradas en este momento por partidarios, al leer un mensaje o una publicación que su partido va perdiendo y es una información falsa, se desmotiva, se va de la mesa y después termina aquel gran relajo en la mesa electoral, porque en esa mesa electoral está una acta que supuestamente falta la firma de un miembro. ¿Y qué pasó? Que fue que por la desinformación o las noticias falsas, ese ciudadano o ese militante de ese partido se desmotivó y dejó la mesa. Entonces, eso golpea en los resultados electorales, en la credibilidad del proceso y nos genera mucho ruido y mucho tema que queremos que contrarrestar en estos. También hay una franja que habla sobre el uso de los medios estatales. ¿Cómo se pretende regular el uso de los medios estatales dentro del proceso electoral? Bueno, el Estado tiene un canal de televisión y una emisora donde deberían de tener de manera proporcional todos los partidos durante el sorteo un espacio donde ellos puedan dar a conocer sus propuestas, sus candidatos, pero de manera ecuánime, justa, sorteada, no que al partido A se le dé la programación a las 3 de la mañana el día lunes, sino que sean todos en las mismas condiciones para tratar de fortalecer la democracia. Todas estas reformas que hemos estado hablando, Oscar, es con el objetivo de fortalecer la democracia, corregir los errores del pasado que no se vuelvan a dar y comparado con la experiencia de los compañeros consejeros y magistrados y comparado también con el derecho internacional. Vámonos a la pausa. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niño le sientes esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con el diputado Flavio Nájera alrededor de este tema, de estas reformas electorales que se están proponiendo desde este grupo de ex magistrados, ex consejeros de los organismos electorales del país. Se han reunido, han presentado una propuesta que cambia aproximadamente el 20% de la ley electoral. Sabemos que ahora va a entrar al Congreso y va a entrar un proceso de discusión. El Congreso ha dicho que van a haber reformas, pero es un proceso de negociación entre los distintos partidos políticos. Si tuviéramos que poner atención en, digamos, 5 cosas que se deben cambiar dentro de esta ley electoral para tener siquiera un proceso electoral un poco más limpio,
quizás no las 70 reformas que ustedes están presentando, pero 5. ¿Cuáles son las más urgentes, las más determinantes para mejorar el proceso y que no se repita lo del 2025? Bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo en ese sentido. Consideraría que vamos a irnos en orden... ¿De prioridad? No de prioridad, sino que en el orden que me acuerdo de los capítulos. En el primer capítulo podríamos hablar del tema de la integración de los consejeros, que deben estar los suplentes en los plenos con voz, pero sin voto. El tema de las sanciones también para que un consejero no rompa el quórum o deje de asistir a una sesión de pleno, tener claras las sanciones y que sea de manera expedita. El tema de los reglamentos es muy importante, que cuando el Consejo Nacional Electoral convoque a los partidos políticos o a los movimientos a elecciones, se les entreguen los reglamentos de cada uno de los proyectos para que sepan cuáles van a ser las reglas del proceso electoral y no estar ajustando esas reglas de acuerdo a cada momento que se va dando. El cuarto, el tema presupuestario. Si necesitamos nosotros procesos electorales de calidad, necesitamos tener en tiempo y forma el recurso que nos va a dar para suficiente tiempo, además, poder seleccionar y poder buscar y no dar a la carrera. El tema de las juntas receptoras de votos es muy importante, empezar a ciudadanizar las juntas receptoras de votos. Y una vez que esté ciudadanizado, la selección de las personas. Porque si usted me dice que me la va a hacer de la sociedad civil un ciudadano, pero ¿cómo lo voy a elegir? El cómo es el... ¿Quién lo elige? ¿Quién lo elige? Y la última sería el tema del sistema de transmisión que se ha desarrollado por el Consejo Nacional Electoral. Flavio, gracias por haber venido. A las órdenes, Oscar. Un gusto tenerlo acá y gracias a usted también por habernos acompañado esta mañana. Hoy ya tiene claro qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que se va a discutir en el Congreso Nacional sobre esta reforma electoral. Así que vamos a prestar atención, vamos a seguir de cerca esta discusión en el Congreso para irle informando cómo se va evolucionando. Nos vemos mañana, 7:30 de la mañana. Yo soy Oscar Estrada. Quédese con nosotros que inmediatamente viene Dr. Talks aquí en ICN. Hasta mañana. Tenga usted un feliz día.